Buenas tardes para todos. En el día de hoy les traigo un tema muy interesante en el cual todos ustedes van a aprender a redactar un poder. Van a aprender cuándo deben otorgar un poder general y cuándo deben otorgar un poder especial. Este tema de los poderes lo consagra la Ley 1564 del 2012, que corresponde al Código General del Proceso en sus artículos 74 y siguientes. ¿Pero qué es un poder? Un poder es un documento legal escrito que le permite a otra persona actuar en su nombre para que lo represente en trámites privados, administrativos y judiciales. En un poder intervienen dos partes: el poder dante, que es la persona que otorga el poder, y el apoderado, que es la persona que lo recibe. Se puede conferir poder a uno o varios abogados o a una persona jurídica cuyo objeto sea la representación judicial. Los poderes podrán otorgarse en el exterior ante el cónsul colombiano o el funcionario que la ley autorice para ello, y su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251. Cuando quien otorgue el poder fuere una sociedad, en este caso el Consulado de Colombia deberá corroborar la existencia de dicha figura jurídica. ¿Cómo? Mediante pruebas y documentos legales. Surtido este paso, se procederá a facultar al apoderado escogido por la sociedad. Ahora vamos a mirar qué es un poder general y qué es un poder especial. ¿Cuándo conferirse el uno y cuándo conferirse el otro? El poder general es aquel que se confiere mediante escritura pública ante notario. Faculta al apoderado para representar a su poder dante en toda clase de procesos o en todos sus negocios. Por ejemplo, una persona que ya no quiere manejar sus negocios porque desea descansar, porque desea retirarse, entonces necesita darle poder a una persona para que le administre. Lo puede hacer, darle poder general a un familiar o a un apoderado. La ley recomienda que, como es un poder general donde se le otorgan todas las facultades para manejar sus negocios, sea una persona de confianza. Entonces, usted, junto a su apoderado o a su familiar, pueden hacer una minuta, un modelo que más adelante yo les traigo, donde pueden redactar todas las condiciones, todas las facultades que usted, como poder dante, le va a otorgar. Se dirigen a la notaría y allí en la notaría le piden al asesor jurídico que les eleve a escritura pública ese poder. El poder general no tiene una fecha de caducidad o un periodo de uso limitado, pero el poder dante, o sea, usted, puede revocarlo en cualquier momento, acudiendo a la misma notaría. La revocación debe hacerse a través de escritura pública, así como fue conferido mediante ella. No lo puede hacer en un memorial, no lo puede hacer llamando o diciéndole a su apoderado o a su familiar: ya no quiero que continúe más con las facultades otorgadas en el poder general. No lo puede hacer de esa manera. Tienes que ir directamente a la notaría y allá que le hagan otra escritura donde usted hace la revocación. El poder especial es aquel que se confiere para la representación de uno o varios procesos o uno o varios negocios en específico. ¿Ve la diferencia?
El poder general es para todos sus procesos o para todos sus negocios. Este es para un negocio o un proceso en específico. Este poder debe conferirse por documento privado. Ya no necesita elevarlo a escritura pública como el anterior. En los poderes especiales los asuntos deben estar determinados y claramente identificados. Por ejemplo, usted le va a dar poder a su abogado para que lo represente en una demanda de familia. Efectivamente, tiene que ser para esa demanda nada más y ante ese juez nada más. El poder especial puede conferirse verbalmente o en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante el juez, oficina judicial de apoyo o notario. Se debe autenticar la firma ante el notario o ante el consulado. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Ese es un tema que más adelante les hablaré con el cambio que hubo cuando sucedió lo de la pandemia, que el gobierno nacional expidió el decreto 806 del año 2020 que implementó la digitalización en las actuaciones judiciales. Seguimos. Vamos a mirar cómo se termina un poder. El artículo 76 del Código General del Proceso nos trae varias causales. Miremoslas. Por revocatoria. Consiste en que el poderdante le otorga poder a otra persona diferente a la que estaba ejecutando la labor primero. Claro, usted, señor poderdante, decidió no continuar con su apoderado por X o Y razón, porque no le dio resultados, porque no le traía copia del expediente, por las razones que fueran. Entonces la ley le dice, usted lo puede revocar. Vamos a mirar. Para que surte efecto la revocatoria, el poderdante, o sea usted, deberá radicar el escrito de revocación ante la Secretaría del Juzgado o Tribunal o de la autoridad administrativa que cumple funciones jurisdiccionales, en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado. Segundo, renuncia del poder. Así como la ley le otorga a usted la facultad o le da una causal para que usted revoque y saque al abogado, el abogado le puede a usted también renunciar. ¿Qué significa renunciar al poder? Hace alusión a la dejación voluntaria del apoderado respecto de la representación judicial del poderdante. Esta renuncia no opera de manera automática, sino 5 días después de la radicación del memorial de renuncia en el juzgado. Junto con el memorial de renuncia se debe acompañar la comunicación enviada al poderdante, informándole de dicha renuncia. No es que el señor abogado le diga a usted que le renuncio. No, señor. También tiene que enviarle a usted comunicación, manifestándole que ya no va a continuar con el proceso que le lleva. ¿Cómo va a ser esa comunicación? El código habla y dice, la comunicación se puede realizar mediante correo certificado, mediante documento electrónico o mensaje de datos. También se le puede entregar el documento físico contentivo de la renuncia, dejando en este una constancia de recibida. En este caso, pues el abogado sabe dónde vive su cliente o sabe de dónde es su oficina. Efectivamente se puede acercar llevando el memorial y entregándole una copia del memorial, entregándole el original de la copia del memorial y haciéndola firmar para que conste que efectivamente le comunicó. Tercero, muerte del apoderado, muerte del poderdante. Es lógico, se murió el apoderado, pues nada que hacer, tocó cambiar el abogado.
Dice, la inhabilidad sobrevenida del apoderado judicial. El poder terminará cuando el abogado que actúa dentro del proceso sea sancionado por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, prohibiéndose ejercer la profesión de forma temporal o definitiva. Seguidamente les voy a hablar del decreto 806 del año 2020 que, como les dije anteriormente, implementó la justicia digital en Colombia. Este decreto lo expidió el gobierno nacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Todos somos testigos de lo que nos sucedió y que pues aún no termina, del COVID, de la pandemia de COVID-19, en el cual no solamente en nuestro país se pararon completamente los procesos judiciales, sino en todo el mundo. Y es cuando el gobierno dice, no podemos continuar, vamos a implementar en las actuaciones judiciales la digitalización en estas actuaciones. Frente a los poderes, ¿qué dispuso el decreto 806 del 2020? Dispuso en el artículo 5 lo siguiente: los poderes especiales para cualquier actuación judicial, es decir, ante los juzgados, ante los tribunales, ante las fiscalías, se podrán otorgar a través de documento electrónico, es decir, mediante mensaje de datos, sin que sea necesaria la firma manuscrita o digital, pues para tal efecto se requiere únicamente la antefirma, indicando nombres y números de documento de identidad, cédula para las personas naturales y NIP para las personas jurídicas. ¿Qué significa esto? Que ya cuando usted otorgue un poder, lo puede hacer a través de su correo electrónico, enviarlo al juez y luego a su apoderado. Usted desde su celular puede conferirle poder a su abogado mediante un chat. Y solamente lo debe hacer con la antefirma, es decir, con sus nombres y apellidos y su documento de identificación. Ya no, en cuanto a los poderes judiciales, ya no se requiere que usted le haga presentación personal o reconocimiento ante el notario, juez u oficina judicial de apoyo. Ya no necesita ir hasta allá. Simplemente pone su firma y pone su número de cédula. Otro cambio que hizo en su artículo 5 este decreto fue la indicación en estos poderes, en los poderes judiciales, se requiere la indicación expresa del correo electrónico del apoderado, ya que se debe corroborar que éste coincida con la dirección de correo electrónica inscrita en el Registro Nacional de Abogados. ¿Qué significa? Que nosotros, todos los abogados, debemos tener inscrito nuestro correo electrónico, porque si usted que está en su casa contrata a un abogado, le da poder mediante mensaje de texto, correo electrónico a un abogado, a tan pronto le llegue al juez ese poder suyo, ese correo que usted mandó otorgándole el poder al doctor Julano de tal,
el juez se va a verificar al Registro Nacional de Abogados que ese abogado, perdón la redundancia, esté inscrito en el registro y que tenga ese correo electrónico inscrito. Dice, los poderes conferidos por las personas inscritas en el registro mercantil deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico que se inscribió para la recepción de notificaciones judiciales. Resulta que este decreto tenía vigencia para 2 años, es decir, hasta el 4 de junio del año 2022. Como la justicia tuvo un gran avance, por supuesto, un gran avance, porque es que ya las partes, los abogados, ya no se necesita ir hasta el juzgado para revisar un proceso. Ya no se necesita enviar un documento o llevarlo de forma presencial. Ya todo se puede hacer mediante mensaje de datos, mediante correo electrónico. Entonces es un gran avance. Ya usted desde su casa puede perfectamente enviarle a su abogado enviarle a usted o el juzgado enviarle a usted todo y va a usted estar más actualizado con su proceso que tenga. Entonces, pero esto no tenía vigencia sino por 2 años. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional para poder seguir con esta digitalización de las actuaciones judiciales? Dijo, decide sancionar la ley 2213 del año 2022 y adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el decreto 806 de 2020. Por lo tanto, actualmente ya todo lo que tiene que ver con las actuaciones judiciales ya se debe hacer de manera virtual.